¿Escuchan muy bien todos? Buenas Muy noches. buenas noches, doctor, muy amable. Claro. Ok, bueno, súper bien. Ilustre, muy buena noche. Muy buenas noches a todos. Voy a enviarles el link de la asistencia. Esperen un momento. Ok, esperen. Estoy enviando, creo que les estoy enviando el de la clase pasada. Así es. Listo. Ahí en el chat les acabo de enviar entonces el link de asistencia para la clase de hoy. Bueno, entonces quería empezar entonces este espacio para poderles contar que hoy por temas personales vamos a terminar la clase antes de las 9, un poquito antes de las 9, pero el resto de minutos que nos harían falta lo compensamos con otra clase, si a ustedes les parece bien. Igual en la primera y en la segunda clase ya hemos ido un poco después de las 9:15. Entonces, creo que hemos podido aprovechar bien el espacio, pero hoy más bien por temas personales, debo salir antes de las 9 del espacio, pero vamos a intentar aprovechar lo más que podamos esta hora que tenemos, ¿sí? Bueno, hoy iniciamos entonces con la tercera revolución. Es una de las revoluciones más interesantes que, digamos, ha tenido más documentación incluso en el cine, y de la cual también se ha estudiado, digamos, para nuestra legislación y análisis constitucional. Ha tenido una influencia muy importante, siendo Francia la cuna de la idea de los derechos humanos, ¿sí? Con la Carta del Hombre, la de los derechos del hombre, del ciudadano, eh, la idea misma del Estado de Derecho, ¿sí? Y pues claramente toda la evolución jurídico-administrativa. También es la escuela del derecho administrativo en términos de la evolución y la influencia en términos jurídicos para nuestras instituciones legales en América Latina. Tiene una influencia, diría yo, más que en América Latina, en Occidente. Como vimos en la Revolución estadounidense, la ilustración francesa, la ilustración de Europa, tiene un efecto bastante fuerte en la idea, por ejemplo, de la división de los poderes que toma Estados Unidos de Norteamérica en el marco de su revolución, en el marco de su constitución, eh, frente a dividir claramente este poder, ¿cierto? Esta idea, como yo les decía, tiene su nacimiento en la idea que tienen la ilustración francesa, ¿sí? Eh, ya les comparto nuevamente el link, un momento. Me confirman si lo pueden usar, si se han podido registrar, por favor. Entonces, bueno, Francia tiene un enorme impacto en lo que es la idea del Estado de Derecho y en la idea de la evolución también de los derechos humanos, que esto luego va a tener una influencia en nuestras constituciones, en nuestro derecho constitucional, ¿sí? La idea misma de los derechos fundamentales. Listo, muchas gracias, Julia. Significa que sí funciona. Pero quería preguntarles, ¿qué recuerdan ustedes que es la Revolución Francesa? ¿Qué es la revolución? Cuando les preguntan sobre la Revolución Francesa, ¿qué recuerdan? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza con la Revolución Francesa? Sin buscar en Google, sin buscar en un lado. Cuando ustedes están en una conversación trivial, como la que tenemos los abogados siempre, unas conversaciones muy jurídicas, cuando se les menciona acerca de la Revolución Francesa, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando hablamos de la Revolución Francesa? Los derechos, Daniel, ¿qué decías, Daniel?
Lo primero que se me viene a la cabeza, doctor, es la consecución de los derechos Sí. humanos y civiles. Es como la apertura a todos los derechos humanos a nivel global. Es el esfuerzo de los hombres en entender los derechos para esa Revolución Francesa. Es como la revolución de los derechos para todos nosotros. Muchas gracias, Daniel. Súper bien. Laura. Hola, buenas noches. Para mí la Revolución Francesa me hace pensar muchas cosas, aparte también de la guerra. Fue una revolución en todo ámbito, en el político, en el social, también sí en los derechos humanos, en, en la parte de como empresarial también, muchas mejoras, muchos cambios. Todo eso me hace acordar la Revolución Francesa. Muchas gracias, Laura. Julieta, perdón. Profesor, muy buenas noches. Para mí, Ok. cuando hablamos de Revolución Francesa, sería básicamente como un movimiento que se da a causa de la crisis económica y la desigualdad de la época. Lo que generó esa gran revolución que trae consigo unos cambios muy importantes, no solamente para lo local en ese momento, sino a nivel mundial. Muchas gracias. Gracias, Julieta. Amir. Docente, muchísimas gracias. Sí, históricamente, pues de acuerdo a lo que recuerdo del colegio, fue ese momento histórico, una guerra interna, por así decirlo, donde se derrocó a una monarquía que existía en su momento, y esto lo que permitió fue llevar los derechos de la sociedad, los derechos políticos, los derechos económicos y, y permitir un tipo de libertad y dar inicio a lo que podríamos luego llamar a los derechos humanos, a la Declaratoria de Derechos Humanos. Gracias, Amir. Carlos, ¿cierto? Sí, doctor Reinel. Doctor Reinel, cuando hablamos de la Revolución Francesa, hablamos de esos enfrentamientos que hubieron de la clase minoritaria hacia esas clases de burguesía, en donde querían pues aplastar a la raza menos favorecida, pero entre esa raza menos favorecida se levantaron unos líderes que tuvieron ese liderazgo para poder avasallar a esas oligarquías de la época. Será excelente. Muchas gracias, Carlos. Marlon menciona la división de poderes y el Estado democrático. Miren, la Revolución Francesa es tan bella como contradictoria, porque es una mezcla entre exaltar el derecho del rey, la opulencia del gasto de la monarquía, ¿no? Eh, la mentira del clero y de los nobles, porque alrededor de eso hay todo un entramado, eh, pero también la idea clara de aquí nosotros no queremos tener a una persona que nos diga que fue Dios el que los puso. ¿Dónde está eso escrito? ¿Dónde está eso? ¿Qué notaría? Puedo ir a verificar que Dios dijo que usted, señor Luis, es el rey de Francia. ¿Dónde está eso? Porque no encuentro justificación legal, ¿cierto? Para que eso sea cierto. ¿Cómo es que usted, ¿sí? Decide el destino de mi vida, ¿sí? Y yo no puedo tener esa posibilidad. Recuerden cuando iniciamos esta clase, ¿sí? Muy bien, Dayani, la idea de soberanía, ¿no? Aquí, digamos que tanto Inglaterra como Estados Unidos ya han venido, y aquí es importante, eh, en el momento en el que estalla la Revolución Francesa, ya ha pasado, ya Inglaterra, ¿sí? Ha generado un parlamento con un rey que es más bien como una figura de unión, ¿cierto? Y Estados Unidos ya ha hecho una revolución en Estados Unidos. Es decir, en el momento en el que estalla en Francia, ya ha ocurrido una revolución en Estados Unidos y ya ha habido un cambio en Inglaterra. Pero la idea entonces ya está permeada, ya hay una idea, ¿cierto? Y yo les quiero, permítanme,
que volvamos a estos tres señores, ¿no? Ya hay un momento en la historia entonces donde hay un señor llamado Rousseau que habla del contrato social, habla de los hombres libres, habla de la voluntad constante de los miembros, ¿no? Ahí hablamos entonces de la soberanía de Ayani, ya ahí estamos hablando cuando Rousseau dice en el 62 es que hay una voluntad constante de los miembros del Estado. Claro, en este punto, ¿quiénes son el Estado? ¿Quiénes son esos miembros del Estado, no? Hombres blancos con dinero y de cierta... Pero ya hay una idea, ¿cierto?, de la soberanía bajo los miembros del Estado y ya hay entonces un Montesquieu diciendo que hay que separar los poderes, que esto no puede estar en una sola persona. ¿Y quién ha dicho, cierto, que esta persona entonces bajo qué concepto, ¿cierto? Vamos a decir que esta persona es la que se ha dicho que va a ser el rey que nos va a mandar a todos. Y aquí hay algo muy interesante. Cuando un rey es muy bueno, es un estado muy poderoso y es una monarquía muy poderosa. Pero cuando no es un rey muy bueno, todos sufren. Es decir, rey bueno, todos van bien, un estado poderoso, pero si es un rey muy malo, todos sufren. Y la idea entonces de que cada tanto dejamos esto a la suerte, de que cada vez que salga un primogénito, que sea bueno o malo, va a definir el destino de todos. Y aquí entonces la idea de esto no nos queda tan claro a todos. Y les digo que la Revolución Francesa es tan poderosa, pero tan contradictoria, porque luego vendrá la monarquía o la época de Napoleón, que se toma entonces la autoridad de dictador, de que se autoproclama dictador de Francia, ¿no? Y viene entonces todo un proceso también nuevamente de monarquía. Pero la idea misma, la sensación de los franceses en la Revolución Francesa perdura hasta hoy, ¿sí? Entonces, esta es una revolución tan interesante que la vamos a tener que ver en dos clases porque no podríamos solamente verla en una clase, ¿sí? Quiero empezar esta clase con el rey Luis XIV, y este es el famoso rey de los soles, el rey Sol, porque este rey, ¿cierto? Pone a Francia en el poderío de Europa, lo posiciona como un estado poderoso. Y este rey, ¿cierto? Él, y bueno, aquí es muy importante, muchas de las cosas que vamos a ver en estas dos clases sobre la Revolución Francesa tienen muchos hitos que hemos visto en películas e incluso en nuestra historia de bachillerato, de escuela, que se ha logrado probar que nunca se dijo, sino que simplemente hacía parte de este sensacionalismo de la idea de una revolución. No sé si ustedes, bueno, para los que sepan, los que estén en Colombia, es una semejanza al florero de Llorente, ¿sí? Con la idea de tener una justificación para poder llamar a la revolución y a la independencia, ¿sí? Dicen los historiadores en que en Colombia Llorente nunca se negó, ¿sí? Y que Llorente nunca dijo lo que dijo, que fue básicamente que fue expulsar a los criollos de su tienda. Fue más bien, ¿cierto?, que los criollos exageraron la reacción de Llorente con el fin de generar una sensación de revolución. Esto pasó en Francia. Había esta sensación de rumores de que dijo, que alimentaban cada vez más esta sensación de disgusto. Pues este señor Rey Luis, dicen que él se autoproclamó el Estado. Él dijo, el Estado soy yo, el rey. Esto es el poder absoluto basado en él, pero a esto se suma que fue un rey muy inteligente y que se codió con gente muy inteligente, franceses con mucha ilustración, ¿cierto? Y con mucho poder. Julieta, efectivamente, fue el rey que eh, tuvo, digamos, personificó el absolutismo mismo del rey, ¿no? Y esta frase, ¿no? El Estado soy yo. Imagínense hoy, ¿cierto? Que alguien diga en Colombia, en México, en, no sé, en Ecuador, en Argentina, yo soy el Estado, yo soy el poder absoluto.
Eso llama un Eso poco, lo dice nuestro presidente actualmente, doctor. digamos que esto puede ocurrir, efectivamente, puede ocurrir en Colombia, puede ocurrir en Ecuador, puede ocurrir en Perú, puede ocurrir en Venezuela, puede ocurrir en muchos estados, ¿cierto? Y por eso que hoy día una figura, ¿cierto? En el marco de una democracia diga el Estado soy yo, eso tal vez debería cuestionarse a nivel de los constitucionalistas, porque el Estado no es una persona, el Estado, ¿cierto? Son elementos diferentes que se han unido con el fin de poder engranar esa idea de Estado colombiano, Estado mexicano, Estado boliviano, Estado venezolano. Y es la idea entonces, ¿cierto? De que el Estado está conformado por la tierra, el subsuelo, el espacio gestacional, el mar, la plataforma continental, las personas. Todas las personas en Colombia conforman el Estado, ¿sí? Yo, más adelante veremos cuáles serían los principales elementos de lo que uno entendería como un Estado. Entonces, en esa idea, efectivamente, entonces, Fanny, la idea de que hoy tengamos a un rey en nuestras democracias diciendo yo soy el Estado, ¿cierto? No funciona porque el Estado somos todos y el Estado no es usted única persona y hay una división de poderes, hay un derecho. Miren, algo que es clave para los constitucionalistas, yo lo recuerdo mucho de un profesor muy importante en Colombia, de la Universidad de Santo Tomás, que él decía, un constitucionalista defiende las instituciones. Nosotros los constitucionalistas estamos para defender las instituciones, ¿sí? Y por ejemplo, si mañana ganara un presidente al cual yo no estoy de acuerdo políticamente, ¿cierto? Es legal y constitucionalmente el presidente elegido, por lo tanto es la institución que hay que proteger, la figura del presidente, la figura del Congreso, la figura de las Cortes, las figuras del, sí, cómo nosotros defendemos a través del derecho constitucional la idea de del constitucionalismo a través de la defensa de las instituciones. Un constitucionalista, ¿cierto? Siempre debe ir en pro de esa visión de la defensa de la salvaguarda de las instituciones constitucionalmente establecidas, porque como veremos, las constituciones en nuestra región por lo menos son construidas a partir de la voluntad popular, son construidas a partir del pueblo, son las personas las que han decidido cómo nos regimos a través de este contrato social. Entonces, los constitucionalistas siempre vamos a pensar en la protección y salvaguarda de nuestra Constitución y eso por ende significa la protección de las instituciones. No puede caber en la visión de un constitucionalista, ¿sí? Uh, no protección de las instituciones como por ejemplo las asambleas, el Congreso o los parlamentos que legislan. Ahí tenemos nosotros que siempre propender que eso sea. Ahora, que hay algunas discusiones sobre corrupción, sobre política, ¿cierto? Esto es una discusión política y es una discusión civil. Nosotros no, los constitucionalistas, también tenemos esta visión política, ¿cierto? En base a que el Estado está conformado a partir de la Constitución que todos deciden. Pero bueno, me he adelantado un poco. Entonces, este rey Luis XIV dice el Estado soy yo, pero adicional es que es una Francia pujante, poderosa, ¿sí? Que sigue siendo una potencia. Y este rey Luis... luego también con su hijo, el rey Luis XV, con la muerte de Luis XIV, endeudan fuertemente a Francia, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuáles serían como causas? Digamos que la causa de la Revolución Francesa no es única. Hay muchos elementos, ¿cierto? De por qué se aviva esa chispa que estalla, ¿no? Entonces, bueno, hay un rey absoluto, la figura del absolutismo puro y duro. Hay una sensación de desigualdad económica y social, ¿cierto? Que, y lo veremos más adelante, que los franceses llaman o que culpan al antiguo régimen. Todo posterior a Luis XVI, todo posterior a Luis XVI se entiende como el antiguo régimen. Y ellos mencionan que el antiguo régimen, ¿cierto? Es el culpable de las desigualdades económicas y sociales. Y también en ese antiguo régimen se habla de la división de poderes a través de tres estados.
Esto es muy importante en el marco de la Revolución Francesa. Ellos tienen un rey, tienen un clero y una nobleza, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando hablábamos con los ingleses? Esto es muy similar, porque es la misma idea del feudalismo, ¿cierto? La misma visión feudal de un rey, un clero conformado por la iglesia, en este caso la iglesia católica, una nobleza, que es las personas, los señores, los que tienen dinero, el conde, ¿cierto? Y luego hay unos plebeyos, con la particularidad, que en Inglaterra también lo había, pero aquí es mucho más fuerte, es que los plebeyos en Francia está conformado por los señores burgueses que ya empiezan a tener un poco más de dinero a través del comercio. Es decir, aquí hay una mezcla entre los pobres, ¿cierto? La gente sin acceso a recursos y los burgueses, que son comerciantes con un poco más de recursos, pero sin la posibilidad de ser nobles ni estar en el clero. Es decir, ellos no cuadraban ni en la nobleza ni en el clero. Importante, los plebeyos como tercer estado en Francia se constituyen mucho antes. Importante, Francia tiene esta figura de la Asamblea de Estado, ¿cierto? Y esta Asamblea de Estado tiene dos estados, el Estado a través del clero y a través de la nobleza. Y aquí es que estos órganos, que son órganos consultivos, siempre son convocados por el rey para consultar cosas importantes de la monarquía, ¿no? Pero esto convoca a mucha gente a través de una votación popular. Es muy, muy interesante la visión como ellos organizan sin desconocer el poder del rey, ¿no? Entonces, estos primeros estados, tanto el clero como la nobleza, son dos estados que cuentan con privilegios y exenciones. Y aquí un tema con la religión, un poco con la Iglesia Católica, es que la Iglesia Católica tiene una influencia y un poder supremamente fuerte en las monarquías, porque recuerden que los reyes los puso Dios y el Papa es el que tiene las llaves del cielo. Entonces, hay una mezcla ahí de la supremacía, ¿cierto?, de estas instituciones sobre las personas. Eh, digamos que, bueno, esto cuesta mucho, digamos, no hace parte de esta clase, pero incluso hay una lucha entre los reyes europeos con el Papa, ¿cierto? Frente a quién manda más. ¿Mando yo que soy un mandado por Dios para gobernar o manda usted que le dijo el Hijo de Dios, que es el que tiene las llaves del cielo? Entonces, aquí un poco también al final termina ganando, y esto para que ustedes lo sepan también en esa discusión, el que tiene las llaves del cielo. Usted podrá mandar mucho aquí en la tierra, pero al final yo soy el que decido quién va al cielo o no, ¿no? Entonces, cuando el Papa usa el poder para descomulgar a los reyes, allí el poder del rey se baja y sube el poder de la iglesia. Entonces, aquí hay una situación en la que el clero tiene una situación de privilegios, ¿cierto? Y los reyes prefieren hacer un acuerdo con la iglesia y mantener este estatus. Usted me valida a mí como rey, mandado por Dios, y yo le doy a usted privilegios y le doy a usted pues las mejores condiciones dentro del poder del clero. Y esta relación entre la monarquía y la iglesia se mantiene unida, ¿cierto? Basado también en este principio del ius naturalismo del derecho divino del rey, ¿no? Entonces, ahí está el clero, conformado por los obispos y por los sacerdotes, ¿sí? Y está por otro lado la nobleza. Y esta nobleza sí está conformada por la descendencia del rey, sí, los primos, los familiares, la tía, la no sé quién, condes, el conde, la nobleza dura y pura, conformada a través de las familias poderosas, pero que son familias del rey, ¿sí? O por lo menos descendientes de la realeza. Y estos dos estados son los que son convocados por el rey, ¿no? Tienen privilegios y exenciones, es decir, esta clase del clero y la nobleza no pagan realmente lo realmente fuerte en términos de impuestos, sino lo que lo terminan pagando son básicamente los plebeyos. Esta sí ha estado y sigue lo mismo, el Papa manda en este mundo si no nos gusta. Digamos que muchos estados han cambiado un poco la idea de esta relación iglesia-estado, ¿cierto? A través de una visión de unos estados laicos, ¿no? Donde la iglesia, pues, la idea de que el estado no tiene una religión y se reconoce cualquier tipo de religión. Esto
digamos que ha permitido una evolución en nuestro territorio, ¿cierto? Como por ejemplo una Bolivia que incluye en su constitución, que es muy interesante para que ustedes lo puedan leer, más enfoque relacionado con la idea plurinacional que tiene Bolivia, que tiene muchos pueblos indígenas autóctonos de Bolivia, bajo una visión ancestral no tan católica, ¿cierto? Es supremamente interesante cómo eso se enlaza con la idea de una constitución más plurinacional, porque una cosa es el Estado, ¿sí? Otra cosa es la nación. Y dentro de un Estado pueden haber varias ideas de nación, ¿cierto? A través de de la nación que tiene cada pueblo indígena. Esto lo vamos a ver mucho más adelante, ¿cierto? Pero muy interesante que hoy en día, por ejemplo, todavía hay estados, ¿cierto? Con un fuerte enfoque bueno, ahora, la creencia es importante, es decir, somos países con una creencia deísta de un Dios, ¿cierto? No importa si es un tema católico, si es un tema cristiano, si es de alguna iglesia cristiana, incluso si eres musulmán, si eres judío, hay una visión monoteísta de un Dios, ¿cierto? Pero eso no termina reflejando, por ejemplo, muy bien, Fanny, la cosmovisión de muchos pueblos indígenas que no tienen esta visión de un Dios católico, judío, islam o cristiano, ¿cierto? Y cómo hacen los estados entonces para cambiar y separar esa relación Estado-Iglesia, ¿no? Un poco complejo cuando tenemos, por ejemplo, estados en los que, si ustedes leen la Constitución de Colombia, eh, pues digamos, hay una prohibición o no hay una prohibición tácita, pero hay un principio de la laicidad del Estado, pero por ejemplo, tú vas a ver una audiencia de una Corte Suprema de Justicia y aún hay Cristos en la sala. Y es como, bueno, si, por ejemplo, yo soy musulmán colombiano, esa imagen de Cristo en una sala de una Corte Suprema de Justicia no me representa. Esto quiere decir que ustedes, magistrados, toman la decisión basado también en unos principios del naturalismo católico, ¿no? De cómo el mundo se rige si es justo o no, a partir de esa moral católica. Entonces, es interesante cómo el naturalismo está inmerso en la idea de la moral católica a través de la constitución del Estado y de las normas, ¿no? Entonces, aquí es igual, el régimen, la monarquía francesa tiene ese clero fuerte y esa nobleza, ¿cierto? Que están de la mano junto con un rey. Pero hay un tercer Estado que aún no tiene ningún poder, pero que es el que realiza los trabajos manuales, es el comerciante, el artesano, el agricultor, el que trabaja y es el que paga la mayor parte de los impuestos. ¿Para qué son los impuestos? Para poder ir a la guerra, ¿sí? Se dice que en 1789 Francia era un estado europeo, era el estado europeo más poblado, ¿sí? Y se tiene estadísticamente probado que el crecimiento demográfico estaba descontrolado, ¿sí? Estaba subiendo rápidamente, pero había, a la medida en la que crecía lo demográfico en Francia, también crecía el descontento de las personas con la monarquía. Incrementó el desempleo, la pobreza, hubo un atraso en la agricultura y eso incrementó las sensaciones de hambre y de la situación de pobreza en Francia. Esto se suma a que todo eso tiene la finalidad de poder hacer la guerra, ¿sí? Lo mismo pasaba con los ingleses. Había una sensación de que era importante enlistarse en la guerra y poder controlar. Esta visión de la guerra tiene también unas repercusiones en lo que es la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Eh, Europa pensó en la Primera Guerra Mundial que iba a la guerra apuntados en caballo, ¿sí? Y con espadas, y que eso en 15 días se solucionaba, alguien ganaba, ¿cierto? En este momento, esa es la forma en la que se hace la guerra, a caballo y con sable, ¿cierto? Y con guillotina y con bayoneta que tocaba llenarla de pólvora y disparar, mientras esto agilizaba mucho más la guerra y efectivamente las guerras podían ser extensas, ¿cierto? O podían ser muy, muy cortas, pero rápidamente se decidían también en términos de la durabilidad de una guerra, mientras que la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Con la industrialización de la guerra, pues esto, digamos, tuvo puntos incluso muertos. Habían puntos donde la guerra no avanzaba hacia ningún lado y todos los días simplemente habían muertos. Entonces, esta idea de guerra es la famosa guerra
que los europeos tenían a caballo, ¿cierto? En barcos y que lograban ganar territorios de un lado y otro, ¿cierto? Pero también se jugaban con las casas. Ahí un poco como yo casaba a la prima con el primo para que la prima austriaca llegara a la corona francesa y eso ella influyera en cómo podíamos protegernos. Entonces había también todo un proceso político allí en términos de cómo se compaginaban, cómo enlazaban acuerdos diplomáticos para poder. Eso es muy importante para lo que sería la Primera Guerra Mundial. Y es que cuando se llega a la Primera Guerra Mundial, Europa estaba en medio de un entrelazado de primos y hermanos y sobrinos casados unos con otros, ¿cierto? El primo, el que era el rey de Inglaterra era primo del duque de Alemania, el duque de Alemania era sobrino del emperador o sea, había un entrelazado familiar en quienes gobernaban Europa. Esto se hace con el fin de mantener los grupos, los bandos, con el fin de mantener este sistema de bandos que mantuvo Europa por mucho tiempo y que hoy todavía se ve con Ucrania. Hoy con Ucrania todavía se ve mucho el tema de los bandos, ¿cierto? Entre quienes están con Rusia y quienes están con Ucrania y esto cómo se mueve en la geopolítica. En esa época también, pero se incluían las familias y los matrimonios, ¿no? Pero en esta visión, el rey Luis XIV, que es el señor, el Estado soy yo, ¿sí? Y su hijo, el rey Luis XV, endeudaron fuertemente a Francia para poder ir a la guerra. Y había una guerra en particular que le interesaba mucho a Francia. ¿Cuál creen ustedes que sea la guerra que más le interesaba a Francia y por la cual invirtió bastante? ¿Alguna idea? La famosa, sí, Rocío, uy, menos mal, Rocío, casi, Profe, buenas noches. No sé si me equivoco, pero creería yo que la conquista acá en América. casi, casi, Rocío. Pero sí, digamos que sí, Francia invirtió mucho tiempo y mucho dinero en colonizar América, pero en la que más se desgastó y en la que más invirtió fue en la independencia norteamericana. Ellos invirtieron muchísimo en la independencia norteamericana porque esto le iba a quitar fuerza y poder a Inglaterra. Si ellos lograban que Estados Unidos se independizara, ¿dónde se firmó la independencia americana? ¿Ustedes se acuerdan? Yo se los dije. ¿Dónde se firmó la independencia de Estados Unidos de América? Ah, bueno, ahí tengo que haberlo anotado. La guerra terminó con la firma del Tratado de París en 1783, en el cual se reconoció la existencia de los Estados Unidos de América. Fue Francia la sede en la que Estados Unidos e Inglaterra dirimieron su conflicto, su independencia, y se reconoció la existencia de Estados Unidos de América. Era importante para entonces los franceses si ese poder apoyar esa independencia con el fin de debilitar a Inglaterra. ¿Por qué? Y es también una cosa muy particular. Licenciado, Sí, José. ahí fue donde Estados Unidos le regaló la Torre Eiffel a Francia y Francia la Estatua de la Libertad. No, José, la Torre Eiffel es diferente. La Torre Eiffel es una prueba de la industrialización de Francia y es hecha por ellos mismos, bellísima. La idea misma de construir un monumento a la revolución industrial, ¿sí? Quienes hayan podido ir a Francia, que eso, digamos, es un monumento, no es un monumento al turismo, es un monumento a la industrialización. En el momento donde las estaba revolucionando todo el tema de la industrialización, Francia construye una torre que le diera luz a París. Interesante, cuando no existían los rascacielos, cuando no existían las grúas altísimas, cuando no existía toda la tecnología para construir una torre, la construye Francia, la construye París. Ahora,
La Estatua de la Libertad, ¿cierto? Es diferente, pero sí tiene mucho que ver con la forma en la que los franceses le reconocen a Estados Unidos, ¿cierto? Esta idea de libertad que para ellos es supremamente importante. Pero no es un regalo recíproco, ¿sí? Sí es un regalo de los franceses a Estados Unidos, ¿sí? Pero también está enlazado, ¿cierto? Más bien, esto es José, a la idea de, no sé si recuerdan cuando estábamos hablando de la Revolución Americana, cuando Estados Unidos era colonia, ¿cierto? Francia intentó a través de Canadá tomar territorio de las colonias. Inglaterra no se lo permitió. Y es a través de esta idea de la revancha, ¿sí? De que Inglaterra no le permitiera a Francia poder, ¿sí? Eh, tomar territorio en Norteamérica, entonces hay esa sensación de revancha, ¿sí? De Francia hacia Inglaterra. Y hay, digamos, esta idea de poder debilitar a Inglaterra en el marco de esta independencia. Dice Fanny, de hecho la torre era temporal, el permiso y terminó quedándose allí. Efectivamente, pero digamos que la torre Eiffel, ¿cierto? Hoy en día representa ese avance, representa esa idea de la revolución industrial. En el peor momento de la historia, con las situaciones más complejas, Francia se ilumina a partir de esa idea. Entonces, simbólicamente, la Torre Eiffel tiene demasiado simbolismo para los franceses, especialmente para los parisinos, pero no es un tema recíproco entre que Estados Unidos se lo regala. Entonces, si hay una idea entonces de poder endeudar más al Estado, de poder financiar estas guerras, pero que termina pagándolo ni el rey, ni el clero, ni la nobleza. ¿Listo? No sé si aquí hay preguntas, colegas. ¿No? Ok. Entonces, aparecen estos dos señores en la historia. ¿Quiénes son? ¿Quién creen ustedes que son estos dos señores? La señora, ella es muy famosa. Es muy famosa por una frase que de hecho dicen es inventada, que es, le dicen a ella que la gente tiene hambre y que no hay pan. Y ella dice entonces que coman pastel. ¿Quién cree que es ella? Es No, no es la- alguien profesor de apellido Mobiesperry, algo así. No, esta señora y este señor, bueno, el señor se llama el rey Luis XVI, el último rey de una monarquía absoluta en Francia. Y esta señora, María Antonieta, muy bien, Laura, es María Antonieta, la austriaca. son María, los que fueron perseguidos, ¿cierto? sí, no. María Antonieta y Luis Rocío, ¿sí? Profe, qué pena si iba a decir María Antonieta, pero es que me sacó de sala, que me está fallando mucho Ay, el internet. ¿yo te saqué o se te salió por el No, internet? no, mi internet está malo Ah, y ok, ok. Dale, Rocío. Dale, muchas gracias, Rocío. Sí, es María Antonieta y el rey Luis XVI. Imagínense que el señor el rey Luis XVI sube y asciende a la corona a la edad de los 19 años, ¿sí? Con una joven reina, porque él se casa muy joven también, con una joven reina que no es francesa. Recuerden que les estoy diciendo, aquí hay un entrelazado, ¿cierto? Recuerden que en Inglaterra, ¿quién termina llegando a reinar Inglaterra luego en la Revolución Gloriosa? Vamos a ver si hacemos aquí un quiz, cómo salen ustedes. ¿Quién termina llegando a gobernar Inglaterra en la Revolución Gloriosa, cuando el Parlamento se convierte en la autoridad? Mm, vamos, vamos. Miren en los apuntes. ¿Quién termina con la Revolución Inglesa liderando Inglaterra? Con un rey simbólico, sin ningún poder. Tiene que ver con naranja. A ver si de pronto les doy un ejemplo, una pista por ahí. ya lo encontré. Guillermo, de Holanda, Guillermo, de Orange, Guillermo, de Holanda. muy bien. Guillermo de Orange de Holanda. Tercero, Guillermo III.
Muy bien. Uy, están pilos ya. Es decir, hay un entramado entonces familiar, ¿cierto? En términos de la familiaridad que hay en la nobleza europea con familia dispersa por muchas partes. Entonces, los Habsburgo de Austria, ¿sí? Desean tener una influencia fuerte en lo que es la monarquía francesa, que es una monarquía fuerte, poderosa, ¿sí? Hacia afuera todo el mundo ve un estado fuerte, hacia adentro todo el mundo sabe que es una Francia en bancarrota, quebrada, con una crisis financiera insostenible, ¿sí? Pero hacia afuera es un Estado muy fuerte, ¿sí? Que ha logrado que Estados Unidos se independizara de Inglaterra. Entonces, los austriacos, ¿sí? Alinean este matrimonio con María Antonieta y el rey, que en su momento no era rey, sino era el delfín, ¿sí? El delfín. Así se le llama en Francia al heredero primogénito del rey. Entonces, se casan a esta María Antonieta con el delfín, ¿sí? Luis XVI. Cuando muere Luis XV y coronan a Luis XVI de 19 años, ¿sí? Hay una sensación de opulencia. Y aquí esto es importante porque alrededor de María Antonieta se configura lo que el pueblo francés no quiere. Ella es la representación de lo que ellos no quieren. No quieren a un rey déspota absoluto, pero aparte de todo, desinteresado por su pueblo y derrochador de las finanzas. Y hay una sensación sobre ella, mujer, que recae, ¿cierto? No sobre Luis, sino sobre ella en la figura. Interesante en estos movimientos feministas, en estas luchas feministas, cómo se intenta, ¿cierto? También tener esa discusión a partir de la figura de María Antonieta y cómo también digamos, en esta idea de culparla a ella, de ser la culpable, cuando ella, luego los historiadores, a partir de los documentos, a partir de la historia misma, descubren que tiene tanto de inocente como de mártir un poco en esta historia, ¿cierto? Porque quien toma las decisiones absurdas de Francia la cometen reyes muy antes que Luis XVI y él pues termina siendo también sumándole a este tema. Ella era una reina consorte, no era más, ¿cierto? Dice César, la Revolución Francesa no solo fue de carácter político, sino por su legado para los derechos de las libertades, seguridad y propiedad. Fue gracias a este acontecimiento que el 26 de agosto se adoptaría en Francia la declaración, principalmente en consecuencia de la revolución fueron la caída de la estructura total. Muy bien, César. Efectivamente, digamos que vamos paso a paso, ¿sí? Ya veremos el tema de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y la institución de la República en Francia y luego nuevamente con la época de Napoleón. Pero esto es importante, sí, lo que menciona César al final, es cómo cae esta estructura social feudal que yo les vengo mencionando. Un rey, una pirámide, ¿cierto? En la que hay en la cabeza un rey, un clero y una nobleza, y hacia abajo vamos todos los que estamos siendo la base, ¿cierto? Que sostenemos con trabajo e impuestos, pero que estamos abajo en la pirámide. Nosotros no subimos, nosotros estamos acá, sostenemos la pirámide, pero no tenemos derechos y beneficios, ¿sí? Gracias, César. Julieta. Profesor, muchas gracias. Es que, si no estoy mal, al parecer, lo que hizo que María Antonieta también perdiera un poco, pues, como de imagen, fue como lo frívola ella y que era como una persona muy extravagante, por ahí alguna vez leí. Entonces, ella tenía aparentemente una desconexión con el pueblo, porque ella no pensaba sino de pronto en lujos, en moda, pero no se acordaba de las necesidades que había en el pueblo. Entonces, eso la perjudicó bastante en cuanto a la imagen de ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. Pues mira, ese es hoy el movimiento. Bueno, no lo podría decir como un movimiento, ¿no? Porque no creo que sea ese nivel, pero sí hay una discusión académica acerca de la figura de María Antonieta y hoy cada vez más historiadores, pues, digamos, discuten eso. ¿Qué poder tenía María Antonieta para solucionar el problema de los franceses cuando el poder lo tenía era su esposo, el rey? Ella era una reina consorte, joven, ¿cierto?
y que aparte le suman esto, Julieta, frívola. Es, según los historiadores, la mujer más tierna y amorosa, ¿cierto? Con sus hijos. Es la mujer más cariñosa, la mujer que engendra el cariño y el amor, que incluso, ya lo veremos ahora, en la época más difícil de la muerte de uno de sus hijos, ¿cierto? La sociedad francesa no se lo reconoce, ¿sí? Lo pasa por alto. Entonces, digamos que, claro, aquí no vamos a legitimar, claro, la monarquía, la opulencia, el gasto. Había un gasto excesivo, ¿cierto?, de las finanzas. Había una posición de poder absolutista, pero también había una carga en María Antonieta como la figura de mujer y como ella tenía la carga y no su esposo el rey que tenía que tomar decisiones, ¿sí? Y que fue un hombre que gobernó mal y ella tenía que asumir la carga cuando la figura de la reina estaba más para lo político, lo social, ¿cierto? El entretener y el mantener esta unión a través de la visión. De hecho, hay historiadores que han recogido pruebas, ¿cierto?, de que ella era bastante filantrópica. Ella hacía bastantes contribuciones a iniciativas sociales, que esto no se lo reconoció a nadie en medio de una puja por poder buscar un culpable, ¿cierto? Y es muy interesante cómo los franceses en esta historia, ¿cierto?, dicen que María Antonieta es la figura de lo que ellos no quieren, cuando pues es su rey, ¿cierto? Interesante. No más, pues hago este paréntesis, ¿cierto? Para también tener en la discusión jurídica nuestra hoy en día, ¿sí? Cómo también en la historia se juega el papel del culpar, ¿cierto?, a las mujeres dentro de un proceso político. Y esto es histórico, ¿sí? Caballo de Troya, Troya, ¿sí? Y la visión de Helena, la culpable de que invadieran Troya, bajo la visión de esta idea, ¿sí? Y que hoy cada vez a través de estos movimientos un poco más y de feminismo se puede empezar también a tener otra visión. Pero hoy la historia cada vez mencionan es una mujer amorosa que quería mucho a sus hijos, una mujer que en los primeros años de reinado, sí, era muy amada eh, por sus leales súbditos, ¿cierto? E incluso tenía ahora a ella se le reconoce, se le incluye y que se ha probado que esto no, nadie tiene pruebas de esto, que esta mujer hacía orgías, fiestas sexuales. De hecho, los franceses tenían un periódico que incluso sacaban imágenes pornográficas de la reina, ¿cierto? Cuando no existe prueba ninguna de que ella hiciera esto. No existe, digamos, los historiadores tienen esta discusión en que no existen pruebas de que esta mujer hiciera orgías, pero era la idea, ¿cierto?, de poder enardecer al pueblo, era la forma como se podía levantar esa sensación de descontento, ya no un nivel de estoy molesto con el rey, sino un nivel de que ir a tomarse la Bastilla, armarse y matarlos. Esto implica, porque la diferencia entre Inglaterra y Francia es lo sangriento que es el proceso en Francia, es sangriento, 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 ¿cierto? Y no lo alcanzaremos a ver hoy, lo vamos a ver en toda la época de la guillotina, que incluso partidarios de la revolución terminan siendo víctimas de la guillotina. Entonces, hay una figura entrelazada entre lo que es María Antonieta, lo que los franceses no quieren, y a un rey débil, un rey sin fuerza. Aquí un poco chisme para contarles. Había una discusión de legitimidad porque tras 7 años de matrimonio, el rey Luis no había tenido hijos con María Antonieta. Y lo muy interesante luego de muchas investigaciones de historiadores es que el rey Luis no sabía hacer el amor, no sabía tener sexo y le tocó a un primo de él en Alemania venir hasta Francia para explicarle cómo era esto de hacer el amor. Luego de que él viene, tienen 4 hijos, ¿no? También hay este rumor de que los hijos de María Antonieta no son hijos del rey. Esto aviva, ¿cierto?, toda la discusión alrededor de si ella era buena o era mala, pero aviva la discusión de la ilegitimidad de los hijos de María Antonieta. Los historiadores, bueno, aquí para que ustedes sepan, en esa época los reyes y las reinas y las figuras importantes siempre tenían a unos escribistas que estaban con ellos y documentaban. Yo no sé si ustedes alguna vez vieron una serie que había sobre Simón Bolívar, que digamos en su proceso independista en las Américas, lo que es Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, ¿cierto? Él estaba con un inglés que iba tomando toda la información de lo que pasaba. Así pasaba. O sea, estas personas tenían escribientes, tenían personas que tomaban nota de su vida pública. Y estos escribientes o estos
documentadores nunca documentaron orgías, ni tampoco sí existe documentado un amante que tuvo María Antonieta, pero en los escritos mencionan que, digamos, no hay pruebas suficientes para creer que los hijos no eran de Luis XVI. A estas alturas de la historia no hay forma en pleno 2024 que nosotros podamos tener esta discusión, pero es eso, es cómo se aviva, cómo se engrana todo esto para que estalle una revolución en Francia, ¿no? Entonces estas dos figuras, ¿no? Llega Rey Luis XVI al poder con 19 años, se involucra Francia en la guerra independentista, ¿cierto? Para debilitar, pero este endeuda fuertemente a Francia. Y hay un ministro, ¿cierto? Que se llama el famoso Jacques Necker, y este famoso ministro le dice al rey Luis que hay que crear pues toda una reforma para poder saldar esa deuda, hay que cobrar impuestos, ¿cierto? Pero el rey pues le parece que esto es un poco arriesgado, y como la primera, y quiere trasladar esa responsabilidad a otros, convocar a otros para que le validen esto. Y el rey entonces convoca una asamblea de nobles. Y recuerden que hay dos estados, el clero y los nobles, ¿no? Pero estos nobles se niegan y convocan, entonces piden que se convoque a los tres estados. Y Luis se niega porque él dice que estos podrían socavar su poder, ¿no? Entonces convoca al Parlamento. Este Parlamento está convocado por 13 tribunales judiciales que se encargan de revisar los decretos del rey, ¿cierto? Como muchas figuras en América, como una corte, como una Corte Suprema de Justicia, o en muchos casos algunos estados como el Consejo de Estado, ¿no? Que evalúa, o como una Corte Constitucional que mira un poco la constitucionalidad de algunas normas. Entonces, aquí hay un parlamento, ¿sí? Que se niega también, ¿sí? A poder legalizar estas reformas reales, ¿cierto? Y junto a los nobles abogan porque se convoque a los estados generales. Aquí el rey toma la decisión de exiliarlos, ¿sí? De sacarlos, y empieza una pequeña revolución según algunos historiadores, pero el rey nuevamente nombra a Jacques como un ministro popular, ¿cierto? Para que se convoquen a los estados generales, entonces, porque ya no pudo con los nobles, no pudo con el parlamento, y entonces se convoca al estado general. Aquí, señores, comienza la Revolución Francesa con la convocatoria de los estados generales, porque en este momento se crea el tercer estado, el estado de los plebeyos. La gente lo conocía, es decir, hay un estado de nobles, hay un estado de clero, y sabían que había este tercer estado, pero nunca había funcionado, nunca había participado en los estados generales, y aquí se convoca. Muy importante, porque este tercer estado, que es el estado de los plebeyos, constituyen la Asamblea Nacional Constituyente. Y hay un evento muy interesante que se llama el juramento de la cancha de tenis, porque este se hace en la cancha de tenis real, la del rey, ¿cierto? Y ahí juramentan que no se disolverán hasta que no saquen una constitución. Y o sea, esto lo hacen los plebeyos, y en este tirijale, ¿cierto? Se unen los nobles y el clero. Aquí hasta aquí vamos a dejar esta clase, ¿cierto? Porque empieza apenas lo fuerte. Aquí empieza a evolucionar un montón de cosas a partir de este momento sobre qué va a ser el rey, sobre qué va a ser la Asamblea Nacional Constituyente, y lo que ves esta época de terror en Francia, ¿cierto? Y en cómo se constituye la República, ¿sí? Aquí entonces nosotros empezamos a entender un poco cómo ellos empiezan a ver, cómo empieza a jugar un poco el tema de la Revolución Francesa. Vamos a dejar hasta acá, nos quedan 6 minuticos si alguno tiene alguna pregunta, porque yo tengo que salir a las 9, entonces no sé si alguien quiere aprovechar para realizar una pregunta. Julieta dice, ¿es el mismo juramento del juego de la pelota? No lo conozco así, Julieta, no conozco si se llama el juego de la pelota, pero digamos que lo conozco como el juramento de la cancha de tenis, que podría ser el mismo. Muchas gracias. Tal. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿No? Entonces, la siguiente clase, vamos a ver cómo esto estalla, que viene el estallido, viene la toma de la Bastilla, viene todo lo que es las confrontaciones internas
para poder entonces terminar en la Constitución y en la Declaración del Hombre. ¿Listo? Rocío, Renito, la clase, me puede registrar en asistencia. Rocío, ahí está el link, nuevamente te puedes registrar. Listo, yo les agradezco mucho su tiempo. Vamos a ver entonces en la siguiente clase, continuaremos, esperemos que en la siguiente clase podamos terminar la Revolución Francesa. Muchas gracias y buena noche para todos. Buenas noches, doctor Reinel. Muchas Excelente, gracias. muchísimas Gracias, gracias. doctor. Hasta luego. Tenga usted la Buenas bendición de Dios, los demás Amén. compañeros también. Compañeros, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar ahí. Buenas Dios noches bendiga. para todos. Dios los bendiga. Buenas noches. Muchas gracias, feliz noche. Igualmente para todos.